Escuche, cada vez que Satanás se huele un avivamiento, se huele un momento de gloria o días de gloria, Satanás empieza a atacar. Él hace siempre lo mismo. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. La iglesia de hoy es una iglesia que tiene que trabajar en el proceso de parto de este país. Y entiéndame algo, nosotros tenemos que asistir donde está la necesidad. Y hoy estamos esperando un gran avivamiento. Estamos esperando un gran mover de Dios sobre esta nación. No tiene nada que ver con algo político, no tiene nada que ver con algo natural, es algo netamente espiritual. El avivamiento comienza en el corazón de alguien, y cuando hay avivamiento hay salvación, hay manifestaciones del poder de Dios sobrenaturalmente. Un avivamiento traducido en palabras sencillas es la manifestación del cielo en la tierra. Que lo que sucede en el cielo sobrenaturalmente y el poder de Dios se manifieste en la tierra y podamos ver tangible, y valga la redundancia, visiblemente, la manifestación de Dios en este país. Entendemos que Satanás no quiere que se levante una nueva generación con principios y con valores anclados y firmes en Jesús. Por eso quiero decirle algo: si usted estudia un poco la historia de la iglesia cristiana evangélica en este país hubo por mucho tiempo una influencia de un evangelio muy cerrado a las familias. ¿Por qué razón? Porque los hijos de los cristianos sufrieron vilmente una embestida en cuanto a doctrinas y en cuanto a normas. Y la iglesia en un tiempo se cerró a levantar una generación diferente, una generación que iba con el avance de toda la sociedad, de toda la tecnología, de todos los avances de la ciencia. Y entonces la iglesia se encerró en una cúpula o en una burbuja, pensando que ellos podían ser diferentes y leudar a una sociedad que estaba más adelante que ellos. Como consecuencia, la iglesia se quedó atrás, se atrasó. Y no hay peor cosa que predicar un mensaje de Dios, pero atrasado en el tiempo. La Biblia dice en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Esto quiere decir que no nos podemos quedar atrasados y pensar que no vamos a influenciar bien a una sociedad si no avanzamos con esa sociedad. Como consecuencia, hoy tenemos hijos de cristianos que decidieron ser delincuentes. Hijos de cristianos que hoy están en una cárcel porque se fueron totalmente rebeldes. Y es impresionante ver un montón de gente que ahora están siendo contrarios a todos los principios de Dios. Y usted le pregunta a algún delincuente: ¿tienes un familiar
cristiano y te dice: mi mamá fue cristiana o es cristiana, mi papá. Yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Si nosotros no somos capaces de influenciar con este evangelio, con el evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, nosotros vamos a fracasar en todo lo que intentemos hacer. Recuerde algo: la primera iglesia que usted tiene no es su empresa. La primera iglesia que usted tiene no es su trabajo. La primera iglesia que usted tiene es su casa, es su hogar, porque nadie puede hacer otra cosa bien si antes no cuida bien su casa. Y es lo que la iglesia no entiende. La iglesia no entiende que cada uno tiene una responsabilidad para con Dios. Tú eres un sacerdote de tu casa, tú eres un pastor de tu casa, y tú tienes que darle cuenta a Dios por los tuyos. ¿Cuál es el problema? En que muchos decidieron tomar un evangelio diferente, un evangelio no el evangelio de Jesús, sino un mal evangelio. El mal evangelio le hace daño a tus hijos, maldice a tus hijos. Cuando yo decido brincar aquí, brincar allá, salirme de una, meterme en otra, las consecuencias de eso lo agarran mis hijos. Mis hijos son los que sufren los desbalances míos, las inconstancias mías, las inestabilidad mía, las sufren nuestros hijos. Por eso piénselo bien cuando usted le toque y usted diga: me voy a ir porque aquí no me comprenden o aquí no me entienden. Me voy a ir, porque usted no solamente estará huyendo, sino que estará dañando y estará obstaculizando el destino y la vida de sus hijos, que tal vez a donde usted vaya ellos decidan no seguirlos. Satanás sigue con su plan. Cuando Satanás ve una características en tus hijos, ve una capacidad en tus hijos de servirle a Dios, ve una capacidad de que tus hijos potencialmente sean llamados para un ministerio, lo que hace Satanás es desenfocarte a ti, desviarte a ti, para que tú como partero, tú eres el responsable de la vida espiritual de tus hijos. Yo decido no congregarme, porque yo me congrego en cualquier lado. Tus hijos van a sufrir. Tú con las consecuencias de tu mal evangelio estás dañando. Ellos no van a querer someterse a ninguna autoridad. Óigame, Dios diseñó esto bien. Dios diseñó esto bien. Hay parteras buenas y parteras malas. Hay parteras que cooperan con la muerte, pero hay parteros que están dispuestos a cooperar por la vida. Hay gente que tiene que en vez de sus propios intereses, temerle a Dios, decir: Señor, yo tengo temor de hacer algo fuera de tu voluntad. Yo no me voy a mover de donde tú no me estás moviendo. Yo no voy a caminar donde tú no quieres que yo camine, porque eso daña directamente la vida espiritual de mis hijos. Usted y nada más que usted es responsable de sus hijos. Usted no puede decir: nadie, es que en la iglesia no me lo atendieron. Es que en la iglesia, cuando llegó a la adolescencia, porque tenemos una deserción, es verdad, hay una deserción. Los muchachos adolescentes empiezan a atravesar una crisis terrible, pero le digo algo: es mejor que pasen su crisis en la presencia de Dios en esta iglesia. Si tienen que estar rebeldes, bueno, ténganlo unos días allí, pelee esa batalla, pero aquí adentro, no permita que sus hijos se vayan al mundo. Si usted no es capaz de llevar y de canalizar a su familia en esta nave, en este barco que es el evangelio de Jesús, todo lo que haga después de eso, usted fracasará, porque escúcheme, el evangelio no es para que uno solo sea y los demás se pierdan y tengas hijos perdidos, rebeldes, enemigos aún del evangelio. Y créame que conozco gente que están en una iglesia y sus hijos son enemigos de las cosas de Dios, enemigos directos. ¿Qué vamos a hacer entonces, preciosa iglesia? Vamos a salvar esta generación que vamos a levantar. Vamos a rescatarlas.
¿O vamos a permitir que Satanás haga lo mismo que hizo cuando se huelió que Dios iba a levantar a un Moisés, a un libertador en medio de un pueblo? Y Satanás dijo: mejor los aniquilo uno a uno, mejor los mato uno a uno. Y es verdad, yo le voy a dar cuenta a Dios por la iglesia que pastoreo. Pero es verdad también que usted le va a dar cuenta a Dios por sus hijos, por su hogar. No crea que usted va a pasar liso. Si a mí me van a pedir cuenta, a usted también le pedirán cuenta. Son sus hijos. Es más, la Biblia dice que Dios se los confió a usted para que usted los cuidara. Se los cuidara a Él. Porque ni siquiera suyos son. Son de Dios. Yo dije, son de Dios. Los hijos son del Señor, no son nuestros. Son la herencia que Dios ha confiado al cuidado de los padres. Eso lo dice la Biblia. Lo mejor que usted puede hacer es dejar la rebelión, dejar la desobediencia, dejar y entrar en la línea de la obediencia, de la voluntad de Dios. Pero es que no me gustan. El asunto no es que te guste, el asunto es que te conviene. Te conviene. Todo el mundo quiere ser leal cuando hay intereses de por medio. Todo el mundo quiere ser fiel cuando hay intereses. Pero cuando no hay intereses tampoco hay por qué ser fiel. Entonces no hay fidelidad. Entonces la fidelidad es fingida. Porque si yo soy fiel cuando algo me conviene, pero soy infiel cuando no me conviene, entonces yo no estoy caminando en la fidelidad. Recuerden que la Biblia dice que Dios permanece fiel aún cuando tú y yo somos infieles. Eso sí se llama fidelidad. Este es un mensaje para guardarlo. Este es un mensaje para guardarlo por años. Por años. Y tal vez usted no esté de acuerdo. Está en su derecho de estar equivocado y de no estar de acuerdo. Pero un día usted verá y dirá: tengo el fruto de la instrucción de la palabra en mis hijos, o tengo la consecuencia y el dolor de no haber oído la palabra ese día. Instruye al niño en su carrera. En su carrera. ¿Sabe algo? El partero, yo no voy a detenerme mucho aquí porque todo esto me lo dio el Espíritu Santo aquí. El partero tiene que canalizar. Primero, el partero tiene que saber si el niño está en la posición para nacer. El partero no puede iniciar un parto si no sabe, si no está preparado para eso. Pues algún médico puede explicar esto mejor que yo, pero el niño creo que da la vuelta, y en el proceso, cuando ya está listo, él se pone en una posición para nacer. En una posición para nacer. Pero el partero tiene que canalizar eso también. El partero, porque si alguien no sabe, puede ocasionarle un daño mortal. Un daño mortal en el nacimiento de una nueva criatura. El partero tiene que canalizar el nacimiento de ese nuevo niño. Te pregunto yo, ¿estás canalizando el llamado de Dios para tus hijos? Estás canalizando. Aún usted no dice: este mensaje no es para mí porque yo no soy casada o no tengo hijos. Espere algo. Yo quiero decirle que usted debe aún forjarle un futuro espiritual a sus hijos. Lo que Dios le dará en el futuro. Imagínense la instrucción de Satanás, que es el tipo de Faraón. Quiero que hagan algo. Si nace y tiene estas características, si tiene lo que representaba el género, creo que se llama género, varón, cuando dice varón, lo que representa en ese momento es autoridad. Tiene autoridad que la niña o la hembra, mujer, no tenía. Autoridad. Satanás lo que dice: si alguien
Un niño tiene la autoridad de Dios, tiene la unción de Dios, tiene la gracia de Dios sobre él. Mátenlo. Por eso creo fielmente que los que hoy delinquen, los que hoy asesinan, los que hoy están en droga, los que hoy están en rebeldía, potencialmente son instrumentos de Dios para salvar a mucha gente, para predicar este santo y glorioso evangelio. Satanás ahora, en vez de matarlos, los mata espiritualmente y están muertos en delitos y pecados, pero los usa para su fin. ¿Sabe que un delincuente se levanta odiando a un padre? A un padre que lo abandonó, a un padre que lo decepcionó. Un delincuente en potencia es alguien que creció odiando la figura de un padre. Y Satanás lo que hace es sentarse a esperar. Él es paciente, él es muy paciente y espera. Y lo que hace es regar la semilla que sembró en el corazón de ese niño o eventualmente de esa niña también. Pero claro, la iglesia siempre se ha ocupado de venir a orar aquí y a orar y a reprender, y reprenden al diablo y hacen cuanta cosa, pero no se detienen en observar que este asunto podemos detenerlo y podemos ponerle un freno, porque una vez Dios lo hizo. Lo primero que Dios hace es que puso en algunas parteras temor, y ellas preservaron la vida de los niños. Dice el próximo verso que Satanás presionó a las parteras. Satanás la llamó y le dijo: ¿por qué ustedes han hecho eso? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Tal vez ya tenían que decirle: nosotros no somos asesinas, no practicamos aborto, nosotros practicamos nacimientos. Estamos aquí para dar vida, para dar vida, para dar vida. Mire, amado, si usted se propone en este año, una de las cosas que usted tiene que proponerse es dar testimonio en su casa, con los suyos, con los que lo ven, con los que lo conocen, con los que duermen con usted, con los que están cerca de usted. Esa es la gente que usted debe más influenciar con el evangelio santo de Jesús. Pero claro, a usted no le importa lo que ellos puedan pensar de usted, porque ellos a usted la cubren, no dicen nada. Ante los ojos de los demás que la conocen de lejos, usted es la hermana maravilla, el hermano. Pero yo le pregunto a usted: ¿y quién es usted allí en lo íntimo, en su casa? Porque los niños serán un reflejo de usted, pero potencialmente ellos van a reflejar lo malo aún mucho más que lo bueno. Lamentablemente. ¿Sabe lo terrible? Que los hijos vean a usted la hipocresía que usted tiene con los demás, la falsedad con que usted trata con los demás, y usted no es sincero, no es transparente con los demás. Usted viene y le dice cosas a la gente, y su hijo o su hija ve eso, y cuando están en lo secreto, cuando están en lo íntimo, usted dice: no, fulano es así, ese es asado, y aquello y lo otro, y habla mal de aquel le estaba dando una cara y una sonrisa. Usted sabe el mensaje y la predicación que usted le está dando. Y el instrumento de Satanás, el diablo, dice: ese es el consejito que yo te estoy dando. Mátalo antes que nazca, antes que al abortar su propósito en Dios. Oiga a sus hijos hablar y usted se verá reflejado en ellos en muchas cosas. Le hablo de un niño preescolar, le hablo de un niño en su etapa de primaria, le hablo de esa clase de niños. Ellos potencialmente repetirán muchas de las cosas en las cuales ya usted le ha manifestado. Mire, usted me va a decir: ay, el pastor es exagerado, lo otro. Pero desde un caramelo que ese niño no comparte con los demás, desde un caramelo que lo agarra y se lo mete toda la boca y se come hasta el papel para no darle a nadie, y desde eso insignificante ya usted debe decir: yo debo influenciar en mi hijo, en que comparta, en que ayude, en que extienda la mano, en que bendiga. Yo tuve una experiencia terrible en Turén cuando pastoreé.
Yo pastoreé a un hombre que le llamaban un jíbaro. Fue uno de los primeros que me gané para Cristo. El hombre vendía, usted sabe, era un distribuidor en un barrio terrible, en una invasión. Yo prediqué un mensaje. Ese día me paré arriba de un hormiguero, estaba nervioso. Las hormigas se me subieron por la pierna, me picaron y yo danzaba en el espíritu, pero no dejaba de predicar. Fue mi primera experiencia como predicador, mi primera experiencia. Y las hormigas se llamaban candelitas. Cuando hago el llamado, ese hombre pasó llorando. Recuerdo que se tiró de rodillas y recuerdo otra cosa. Yo le tenía miedo a ese hombre. Tenía miedo porque aparte de que era un hombre grandote con unas manotas gigantes, él me arreglaba la luz de la iglesia y agarraba los cables con electricidad sin desconectarlos y los pelaba así. A su esposa un día le dijo: ¿te duele la muela? Y pum, se la sacó de un golpe. A su papá, cuando se murió, yo lo acompañé al hospital, a la morgue, y me dijo: pastor, perdóneme, pero yo no voy a dejar que otro le saque el diente de oro a mi papá. ¡Pum! Y se metió el diente de oro en el bolsillo. Bueno, ese hermano siempre me decía: yo dejo a mi muchacho cuidando la casa, cuidando la gallina, cuidando el rancho. Y él se convirtió en un líder de la iglesia, un ayudante. Él y su esposa eran mis manos derechas en la iglesia, el poder de la alabanza. Eran mis manos derechas. Lloraron como unos niños cuando yo me vine a pastorear en Yaracuy. Lloraron. Y él nunca se interesó. Su hijo era el que cuidaba la casa. Se llevaba a todas las niñas, todas las hijas. Las hijas cantaban en la iglesia. Mi esposa las pastoreó a ellas un tiempo. Las pastoreó. El muchachito, cuando llegó a una edad de 15, de 14 años, agarró el camino de la delincuencia. Y un día que estábamos en el culto, se escuchó un alboroto y al muchachito le dieron un disparo en el corazón. Salió la mamá y el papá corriendo, lo agarraron en el suelo, agonizando ahí, y se le murió en los brazos. Yo me arrepentí mil veces de no decirle, de no predicarle, de no saber que ellos hicieron el papel de los parteros, que mataron potencialmente lo que podría ser un ministro de Dios. Y claro, por no saber, ese día culpamos al diablo, culpamos a otro, pero no entendimos que eso era lo que tramó Satanás. Satanás, cada vez que el muchacho se quedaba cuidando la casa, que no lo traían, no había un interés, no había una responsabilidad, no había una demanda en los padres de decir: yo voy a agarrar a mi muchacho y a mi muchacho me lo voy a llevar a la iglesia, lo voy a sentar en la iglesia y no me importa si es rebelde, no me importa. Hay tragedias familiares que usted puede evitar, pero hay tragedias familiares que usted será el único responsable delante de Dios. Nadie más será el responsable. Usted. Yo digo, usted será el responsable.